Hola, aquí Eduardo de Hay Humanidad, como siempre, pero no con un inicio como el de siempre. Así como un buen pan se va comiendo a pedacitos, un texto que nos gusta también tiene sus buenas migajas, que nos hablan de cosas profundas que nos mueven las tripas y la cabeza. Es por eso que ahora vamos a escuchar las migajas de Hay Humanidad, un espacio que hicimos para compartirles textos que nos mueven, nos conmueven o simplemente nos gustan. Y aquí queremos mostrarles que piensan y escriben otras personas en esos encuentros entre lo humano, lo más que humano, a donde nos llevan, que nos hacen pensar, cómo nos hacen sentir. Y bueno, esta es nuestra quinta migaja, la migaja anterior, Mariana, que está aquí, Hola, hola. Curr. y Dani Muy también. buenas tardes, días y Eh, noches. Escuchamos el relato que nos trajo, bueno, Mariana nos trajo un relato que era sobre un árbol. El renaco El renaco. o matapalo. amazónico, el matapalo. Y justo para seguir un poco con esa última migaja, yo quise traerles un pedacito de texto de un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí, que se llama Solo un poco aquí, de María Ospina Pisano. Y es un texto muy chévere porque ella se puso como autora a tratar de retratar o contar historias de ciertos animales, haciendo un poco el ejercicio de tratar de ponerse en ese punto de vista de esos animales o en el punto de vista de otros seres que están alrededor de ellos. Entonces es un texto muy interesante, hay textos, hay unos cuentos sobre perros, hay otro sobre un puercoespín, hay otro sobre un escarabajo, creo que hay uno sobre una mosca o algún bicho así parecido, eh, que es muy divertido, que no sé si ustedes han hecho alguna vez ese ejercicio, como de escribir a partir del punto de vista de otra especie. ¿Lo han intentado? Pues Sí, con escombros. Con en escombros. escombros. Ajá. Y que pues es difícil, ¿no? Pues no sé, Sí, a ustedes cómo que sienten cuando hacen eso. pues sí, es un poquito como de pronto no pensar tanto como en humano, como sí, Mm, como salirse un poco de sí mismo y imaginarse el contexto, la posición, Ajá, como lo que está puesto en uno, sí, como ajá, que alteraría el pensamiento, como lo que compone esa cosa de la sí, que me imagino que está redactando. ajá. Y pues es como, pues igualmente uno se da cuenta que no puede salirse de su Es ser, muy Claro, obvio. difícil, es muy difícil. lo cual a mí no me parece que esté mal, pero Pues bueno, es lo que tenemos a la mano. Es lo que tenemos a la Completamente. mano. sí, No obstante, o sea, a mí me ha pasado que he escrito como intentando meterme en la piel como de un río y una tarántula. ujú, Pero también como que el objetivo de esos cuentos ha sido también divulgativo. En ese sentido, mm, como que siento que uno no puede volverse como Abstracto. tan abstracto y tan líquido. sí, sí, claro. Como igual Pero, me tengo que comunicar. pero me gustaría, o sea, yo siento que si uno dijera como, no, la madre, me voy a volver loco, uno podría hacer la versión escrita de estos como 7 minutos de al final de Odisea en el espacio, que son solamente como imágenes como muy raras y como paisajes bajo unos filtros tremendos, uno podría hacer eso y creo que tendría mucho sentido. Ok, bueno, pues sí, Divertido. o sea, yo creo que ahí está, como la pauta, cada quien lo puede asumir como quiera. Obviamente esto es obviamente como una ficción, lo que les voy a leer. Es como este cuento, o este relato, se llama Entre las frondas, el desvío. Y digamos que vamos, a través de este relato, seguimos a una tángara roja. ¿Sí saben cuáles son las tángaras rojas? En Creo que sí. científico, piranga rubra. Ush. Ah, la piranga Piranga sí. rubra. Sí, 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 sí la sí. conoces. La tángana Piranga roja. rubra, sí. De hecho, está en Bogotá. Ahorita, en este momento en el que estamos grabando, yo he visto algunas Júralo, tángaras rojas. descríbemela. Sí. Son aves pequeñas. Yo voy a Sí, dejar sabes. igual una foto en nuestro archivo visual de estas Ujú. migajas, pero son aves, digamos, chiquitas, con el pico así como en triangulito. Y
son rojas. Ok, ok. Sí, son Ay, bien sí, rojizas. ok, A mí creo me que he parece visto, que son pero aquí en como- Bogotá no me muero. Por la Javeriana se ven con relativa frecuencia. A mí me parece que son como color hit tropical. Hit tropical, sí, Porque ese es el mejor. es como un rojo, pero a veces como medio fucsioso. Exacto. Divino. Entonces, la cosa que pasa con estas tángaras rojas es que vienen desde el norte, el lejano norte, ¿sí? ¿Canadá? Esta tángara, la de este relato, viene como de la parte de arribita, como de Estados Unidos, como la parte norte, y lo que pasa en el relato es seguir toda esta travesía de esta tángara y cómo otros seres perciben esta tángara. Entonces va a haber momentos donde no nos cuenta la tángara como si, como tal, sino que nos saca hacia ver a otros seres que la están percibiendo. Y entonces les traje, aquí hay 2 fragmentos que me gustan mucho y se los voy a leer. Yay. Muy bien. Entonces Sí. aquí va Ujú. como un pedacito del trayecto de la migración de una tángara en el texto de María Ospina Pisano. Es imposible saber cómo hace para atravesar el mar sin detenerse por tanto tiempo, ni de qué está hecho el impulso que la arroja con tanta entrega por entre los vapores del océano. ¿Qué potencia le dicta que puede sobrevivir con la sola energía del insecto y la valla? ¿Qué entusiasmo se aloja en sus alas y le asegura que ese pozo gigante sobre el que aletea por días y noches no es el final de todo mundo, sino un soplo que anuncia el comienzo de nuevas floras? ¿De dónde viene la candela visceral que la convence de que puede enfrentar cualquier tormenta? Son tiempos de propulsión furtiva, estelar y magnética. ¿Quién sabe, y esto nunca lo sabremos, si es feliz? Sobrepasa los barcos de la Guardia Costera y otras naves pesadas que insisten en su fantasía de dominar las aguas. ¿Quién sabe si las nota desde lo alto, mientras titilan con una luz huérfana que la quiere distraer de las estrellas? En un bosque de las Islas Caimán se detiene durante el día, con miles más, a escampar de un temporal que casi explotó mientras volaba. Al atardecer escapa del acecho de un halcón peregrino que se clava a engullirse una jutía en la misma rama del karate donde ella espera. Quizás varios alivios le inunden el pecho cuando aterriza en otro árbol. Caga. Antes del anochecer traga una libélula, 3 escarabajos y varias hormigas. Cuando recupera su rumbo en el mar abierto, pasa por encima de un cocodrilo prófugo que nada hacia el norte en busca de isla. Ninguno verá al otro, claro, ocupados como están en otear los horizontes contrarios desde aire y agua. No se necesita un ojo cósmico para entender que en algún momento de la noche, en esa intimidad de los fluidos, el pájaro y el reptil se conectan. Ella, aleteando con alas afanadas en busca de la tierra firme, donde la espera el bosque del altiplano. Él, aleteando con las patas furibundas en busca de una orilla que esté lejos del río donde querían despellejarlo para venderlo como cartera. Ambos también vinculados por ese caudal de aguas turbias, donde el cocodrilo removió sedimentos e historia para desembocar en el mar desconocido, que es el mismo que el ave tendrá que cruzar para encontrar reposo en las montañas que viven de las brumas de ese río. Ese es un primer pedacito de este fragmento. Ya va a seguir otro, que es a dónde llega esta tángara, pero quería hacer como una pequeña pausa. Me encanta porque pensé que era hablado como en primera persona, o sea, como que Ajá. el pájaro nos iba a hablar, pero no es Sí. como un dron hablando de lo que Sí, está sí, viendo sí. en la escena. Sí, es como un narrador, Un como narrador. omnisciente, omnipresente, que nos va Encanta. contando eso. Todo detallado. Ajá. Es loco porque
creo que uno como ser humano, así sea muy intrépido en este tiempo, vive muy seguro de lo que va a encontrar en ciertas cosas, ¿no? Uno sabe que América comienza aquí y termina allá. Ajá. Y que la montaña se cruza y los animales no, pero sí. Sí, Ajá. o sea, como que me parece que evoca muy lindamente ese sentimiento y como que casi que lo invita a uno a lanzarse. Sí, y justo sobre esas fronteras, o bueno, esa manera humana de entender los lugares, de eso se trata el segundo pedacito de este texto. Este va a ser más largo y es de mis preferidos. Yo creo que es una de las partes preferidas de este relato. Y es qué pasa cuando esta tángara llega a las selvas del Darién. ¿Listo? Por favor. Y vamos a ver un poco cómo es eso, qué pasa cuando hay diferentes miradas sobre un mismo punto. Y esta narrador omnisciente, nos lo va contando. Entonces, veamos qué pasa cuando llega a las selvas del Darién. A las selvas del Darién llega tras muchas horas de cruce por nubes que abrigan mares picados, tal vez famélica y sedienta, aunque a salvo de nuevas tormentas. Quizás al bajar a las frondas trenzadas se sienta acogida por tanto rumor y zumbido y chillido y siseo y ululación y grito y cacareo y graznido y goteo que nunca bulle igual en los bosques más parcos del norte. Tal vez la entusiasme de inmediato la explosión impaciente de la fruta que parece haber madurado solo para recibir en esa época a miles de advenedizas como ella. De pronto, el enredo de fibras, donde todo se aruña y se invade, y es mordisco y bocado de alguien más, le anuncia la posibilidad de una guarida. A lo mejor el mundo viscoso, poblado de barros y musgos, impregnado de savia y espora, donde todo despliega con ruido y aroma su potencia, le anuncia que quedan pocos días de trayecto. No parece alterarla la lluvia, que rueda cada rato por los tallos de esa tribu de plantas y hongos, donde la complicidad se sella y se deshace todo el tiempo, ni los goterones que le acarician la nuca y que luego bajan a lamer los troncos y a enlodar los lodos, a hinchar los ríos y a aguzar las ranas. Parece estar a gusto con las aguas y la bruma que sostienen el trayecto de los árboles entre raíces y cielo. En el segundo día de reposo y banquete, la tángara escapa al ataque de una mantis religiosa, camuflada en la misma rama del caobo que frecuenta, lista para devorar el cerebro de sus presas. Quién sabe si el ave se lamente de haber tenido que abortar la caza del escarabajo que ha puesto sus huevos allí cerca. Quizás porque es precavida, no vuelve a posarse sobre ese árbol, o quizás sea otra la razón. Pocos días antes de partir, cuando termina de abarrotarse las tripas para poder continuar, la sobresalta la turbina de una avioneta que roza la bóveda del bosque. Tal vez no perciba los rayos que lanza el sensor láser de medición de distancias que dos científicas del Observatorio de Árboles Antiguos apuntan hacia las copas para detectar los tamaños de los árboles más altos y reportar el carbono que almacenan. El aparato no la notará ella, posada en la rama de un cocobolo. El jaibaná en vera, que trabaja para las científicas como guía, contempla por la ventanilla todas las aves que salen volando al paso de la avioneta y se preocupa de que la máquina esté alterando demasiado a las madres de los animales, a los espíritus del agua y de las plantas acuáticas, a todas las criaturas que viven allí y que son también las almas de sus difuntos. Lo inquieta estar molestando desde allí al gallinazo real que le abre las puertas al mundo de arriba. Intenta, pero le cuesta trabajo ver desde esa ventana y a esa velocidad cuáles son las aves que se elevan desconcertadas por la avioneta. Imagina que son queguarás, cumbarrás, zorrés, pipidís, huidohuidos, juejués.
Se pregunta si el motor con alas que alborota a los pájaros es capaz de desordenar sus vuelos y cantos hasta romper el vínculo que ellos sostienen entre los vivientes de todos los mundos. Si el sobresalto les impedirá a las aves seguir anunciando con certeza las crecientes de los ríos, la llegada de las lluvias, la visita de la iguana, el embarazo de las mujeres. Siente el horror de no estar haciendo nada para evitarlo. Intenta con dificultad descifrar desde lo alto las especies de árboles más grandes, cuyas zonas ha señalado antes un satélite, pero que ahora él se comprometió a nombrar. Él, que ha trepado tantos troncos desde niño y se ha aferrado a tantas ramas, que ha hablado con los espíritus de la selva y conoce las almas curativas de las hojas, raíces y semillas, que alucina redes subterráneas y ramajes y lleva 50 años hojeando hacia arriba, que en sus poros reconoce las diferentes aguas que carga el aire, los fundamentos de barros y raíces, la calidad de los soplos que lanzan las hojas de los árboles cuando están preocupados o satisfechos, ahora duda si reconoce su propia selva. En las expediciones a pie, él ya ha identificado para las científicas los espavés, los bongos, los almendros de montaña más antiguos que conoce cerca de su resguardo actual. Pero ahora, lejos del barro que los sostiene y de las semillas que son su devenir, con el estruendo de la avioneta cancelando la cháchara de toda criatura, en el encierro plástico que anula los olores de la tierra, a esa altura que no le pertenece, el chamán se desorienta. La tángara sale en desbandada con muchos más por la conmoción de la avioneta, cuando el piloto anuncie que se acercan a la frontera con Colombia y deben dar media vuelta. El hombre evocará de nuevo su árbol de Salaquí, al otro lado de ese límite impuesto por otros, donde vivió antes de que la guerra lo obligara a escapar a Panamá con el resto de su pueblo. Interrumpirá la conversación de las científicas sobre carbono, sensores y satélites, para contarles del espavé enorme de la quebrada Jurachira que protegía el resguardo donde nació. En su español accidentado describirá el tronco grueso y recto que es más grande que cualquiera que ellas hayan medido. Comparará sus raíces con murallas. Dirá que jamás ha vuelto a ver a nadie como ese ser de vara extensa y suave que va de las desgracias a pesar de los siglos. Sus abuelos de carne y hueso enseñaban que aquel pariente frondoso ya cuidaba a los antepasados antes de que llegaran los campunías a colonizar. El espavé fue la torre de vigilancia de la gente cuando los blancos aparecieron con sus caballos y sus ansias de guerra. Contará que desde ese tiempo trágico todo mayor debe recordarles en sus historias eso a los demás. Un sabio es el árbol de Salaquí, ese abuelo mío. Una de las científicas le explicará que de los 52 árboles que han detectado esa mañana, es probable que haya varios que tengan entre 3 y 6 siglos. Prometerá que cuando computen los datos tendrán un modelo y un estimado de cuántos viven allí desde antes de Colón, que divulgarán la noticia en periódicos y revistas y eso será bueno para el bosque. La mujer se lamentará de no poder cruzar la frontera para medir su espavé. Él se lamentará de no poder acariciarlo. Por un momento, el hombre agradecerá que alguien le diga que el árbol del que se exilió es suyo, aunque sepa que eso no es cierto. Imaginará la alegría que le daría sobar a su pariente, averiguar si aún llora savia aromática, si sus hojas molidas todavía huelen a fruta dulce, si sigue cambiando con tanto ahínco cada una de sus partes en el largo transcurrir del tiempo. Se preguntará una vez más si acompaña a la gente todavía o si se ha sentido abandonado desde la estampida. Si alguien ha llegado a tratar de tumbarlo o a recoger el cosmos que anuncian sus semillas, lo aliviará que las científicas no lo midan, aunque no se los diga. La avioneta retorna al norte,
sobre la bóveda de hojas y el umbral de pétalos que la tángara ha recorrido un poco antes hacia el sur, en busca de comida y menos estruendo. El chamán la intuye allí, a ella y a tantos más, como lo hace con ancestros y parientes, aunque no llegue a verla. ¡Tarán! Y ese es el pedacito Wow. de el largo viaje de la tángara. Wow. ¿Qué les pareció? Muy hermoso. O sea, pues la segunda parte ya se vuelve todo humanizado, o sea, muy linda como la forma Ajá. de ver estos dispositivos y cómo los empieza a describir, y como que evidentemente ya hay presencia humana y científica Ajá. que altera igual de alguna forma el ecosistema, así como quizás pues uno no lo percibe tanto, pero pues los animales sí. Me hizo recordar mucho en una canción de un grupo bogotano que se llama Super Son Frailejónico, que cuenta Ujú. la historia de la tingua azul, y es, ¿Ah, sí? no es igual, pero sí es como justo eso, como que va buscando la tingua a su amada, la tingua, Ajá. y le pregunta al chulo, al colibrí, a muchos animales, y pues la tingua está perdida en la ciudad. Mm. A mí la historia me hace pensar como en convergencias, Ujú. como qué significa algo para distintos seres, qué significa una selva como la del Darién para la tángara, cómo se siente la tángara en ella, qué significa para el Jaibaná, qué significa para las científicas y un poco occidente. Mm. Y como para todos es importante, pero a distintos niveles y a distintas sensibilidades. Y al final como que casi que la piranga se siente como una aguja y un hilo que va dando como puntadas por su recorrido y uniendo a todo lo que habita en él, viéndose afectada por todo. Sí. Y es un poco como el sentido de conexión que nos da, o sea, en general como todos los organismos de la tierra, pero particularmente los organismos migratorios. Ujú. Sí. Y pensar que, por ejemplo, este personaje, el Jaivana, también es migrante. Sí. Entonces, como que, bueno. Pero hay mucho ahí. una clase distinta de migrante. O sea, Ajá. como que él no migra porque sea de su naturaleza, él migra porque lo sacaron. Ajá. Y hay complejidades distintas. O sea, eso de que el Jaivana piensa en acariciar a su árbol mientras se piensa como en medir su carbono, y es como, ok, ambas cosas son importantes y tenemos que como mundo, o sea, y yo sé que llevamos mucho tiempo intentándolo, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, pero tenemos que entender que esas dos cosas son muy importantes, una es tan importante como la otra, y un árbol no es solamente un árbol para quitar y para meter ganado y para sacar petróleo, no sé, sino que es muchas otras cosas. Claro. Es como un órgano. Sí, y me encanta eso, lo que decías, que la tángara se vuelve, pues en este relato, porque es solo una partecita, eso va a pasar a lo largo de todo este relato sobre la tángara, siempre va a haber como este hilito que va mostrando todas las otras miradas alrededor de ella, y además como va llegando a diferentes sitios, hay diferentes tensiones, seres y demás. Y bueno, eso era lo que les traje para esta migaja. Muy hermosa, muchas Muy bello. gracias. Y ya, bueno, esa fue una migaja de Hay Humanidad. Y si quieren compartirnos más textos para desarmar, escudriñar, leer,
Aquí pueden enviarnos sus sugerencias a nuestro Instagram, ay.humanidad, o a nuestro correo, que es ay.humanidad@gmail. También les recibimos textos que escriban ustedes. Eso sería también muy lindo. Y si quieren también, o sea, nosotros también escribimos cosas. O sea, es decir, Si quieren les traemos si quieren, migajas les propias traemos de migajas nuestra propias. autoría. Sí, eso sería un ejercicio muy bonito. Entonces ahí está el espacio para que nos comenten y nos digan. Y con eso, apague y vámonos. vámonos. Por favor, vámonos ya. Hasta la próxima migaja.